Descubierto. Marido sorprende al buscar amante, esposa se entrega al CEO. Transformación inesperada. Julia fruncía el ceño mientras organizaba los medicamentos en la farmacia local. La monotonía la abrazaba con fuerza, y cada frasco que tocaba parecía un recordatorio de lo que había dejado de lado. Ser madre soltera de un niño de 6 años no era fácil, pero el verdadero desafío era vivir atrapada entre su realidad y su sueño olvidado de ser artista. Sin embargo, ese día había algo en el aire, una tensión extraña que la seguía como una sombra. De repente, sonó su teléfono. Era una notificación que anunciaba una exposición de arte en la capital. Un susurro en su interior la instó a no ignorar lo que pasaría si te presentas. La idea la llenó de adrenalina, pero el miedo rápidamente se apoderó de ella. ¿Qué diría Ricardo? Se cuestionó. Ni siquiera había compartido su pasión por la pintura con él, ya que él siempre había considerado su arte un hobby trivial. Mientras pasaban los días, la exposición se convertía en una obsesión. Julia se encontraba pintando por la noche, en silencio, como una rebelde en su propio hogar, mientras su hijo dormía. Cada trazo era un grito ahogado de libertad, un intento de despertar su esencia. Sin embargo, en su mente resonaban los reproches de la culpa: eres madre, debes ser responsable. La tensión en su hogar se intensificaba. Ricardo, cada vez más distante, merodeaba por la casa con un aire de desencanto. Ella podía sentirlo, él estaba buscando consuelo en otros lugares. Las risas en su matrimonio parecían ecos de un pasado lejano. Esa misma noche, en una discusión acalorada, él lanzó un comentario hiriente: si te gusta tanto pintar, tal vez deberías salir de casa y dejar de ser una carga, y ese fue el momento. La presión y el resentimiento se acumularon como una tormenta, llevándola a inscribirse en la exposición. Al llegar el día, una parte de ella se sentía viva y ansiosa. Pero, antes de entrar, el pálpito de su corazón resonaba en su pecho como un tambor descontrolado, preguntándose si realmente estaba lista para dar ese paso. Fue entonces cuando conoció a Sebastián, el CEO de una galería de arte, quien la observó con interés desmedido. Él vio algo en sus pinturas que ella misma había olvidado: el potencial, la pasión que había encerrado en el fondo de su alma. Eres increíble, dijo Sebastián, con una calidez que derretía las barreras que Julia había levantado alrededor de su corazón. En momentos como ese, se sentía viva, deseosa de tenerlo cerca. Pero la culpa la atormentaba. ¿Era su amor por la pintura y la conexión con Sebastián un camino que la alejaría de su hijo? Mientras pintaba esa noche, cada color se convertía en un diálogo interno entre lo que deseaba y lo que temía. Se preguntó una y otra vez: ¿debería luchar por eso? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión en su hogar llegó a un punto crítico cuando Ricardo descubrió su participación en la exposición. Su mirada se tornó fría, llena de celos y miedo a perder el control. ¿Qué te crees? Este es tu lugar, Julia. Tu deber es con tu familia. Las palabras sonaron como un disparo, retumbando en su mente. Julia se sentía acorralada, atrapada en una vida que nunca imaginó. Y, en ese momento, un recuerdo doloroso emergió: la carta de su abuela que había encontrado entre sus cosas, un mensaje que revelaba injusticias y luchas en su familia. El caos en su mente creció. ¿Cómo podía permitir que su arte se desvaneciera en medio de la tempestad emocional que la rodeaba? Julia miró sus pinturas, cada una reflejando un fragmento de su vida y sus anhelos. Pero el anhelo se mezclaba con la desesperación. ¿Conseguiría ser libre? ¿O el peso de la lealtad familiar la volvería a encadenar? La atmósfera de su vida cotidiana era como una tormenta a punto de estallar, y Julia estaba en el centro, con el corazón dividido entre su amor por su hijo y la pasión que clamaba por salir a la luz.
Julia se sentó en el borde de su cama, rodeada de lienzos en blanco y frascos de pintura. La luz suave del atardecer se filtraba por la ventana, convirtiendo su habitación en un caleidoscopio de colores que se revolvían en su mente. Aún podía sentir el peso de las palabras de Ricardo, resonando en su pecho como campanas en un día de tormenta. Las dudas se agolpaban, era una batalla interna que debía enfrentar. En su mente, comenzaba a esbozar un plan. ¿Por qué no usar ese impulso herido como gasolina para su creatividad? Tornándose así no solo en madre, sino en artista, prometió que a partir de esa noche se dedicaría a trabajar. Pero el desafío era titánico, un niño de 6 años dependía de ella y la vida cotidiana no iba a subyugarse a sus anhelos artísticos. Mientras su hijo Tomás jugaba en el suelo de la sala, ella se sentía culpable por cada trazo que no había hecho y por las noches que arruinaba en silencio. Sintió que el deber y la pasión eran enemigos irreconciliables. Sin embargo, a medida que observaba a Tomás sonriendo, una chispa encendió su determinación. Si no lucho por mis sueños, ¿qué ejemplo le dejo?, pensó. Esta realización se transformó en una firme resolución. Los días siguientes le exigieron un nuevo enfoque. Julia decidía cuándo y cómo dedicar tiempo a su arte, estableciendo límites claros. Las mañanas las empleaba asistiendo a talleres en línea, permitiendo que sus habilidades florecieran. Mientras tanto, las tardes se dedicaban a la pintura. La conexión con su hijo era inquebrantable, juntos exploraban colores y formas. Esa sencillez despertó en ella una energía que había permanecido dormida demasiado tiempo. El entorno familiar no dejaba de presionar. Ricardo la observaba con desdén, como si no supiera cómo encajar su metamorfosis. Durante una charla repentina, él soltó: ¿sigues en tu fase de pintora? Deberías dejarte de tonterías e involucrarte más en las responsabilidades de la casa. Cada palabra era como un cuchillo que la cortaba en pedazos, cuestionándole si hacer arte era un acto de egoísmo. Sin embargo, esa noche, Julia decidió que era hora de elevar sus estándares. En la tranquilidad del silencio, un pensamiento surgió. En lugar de responder a las críticas, comenzaría a exponer su obra en línea. Sabía que era un paso audaz, pero ¿acaso no era su vida una serie de riesgos no tomados? La certeza de su talento comenzó a disipar la niebla de la duda. Se inscribió en plataformas digitales de arte y comenzó a compartir su trabajo. La primera respuesta de la audiencia superó sus expectativas, comentarios alentadores hacían eco en la tecla de su incertidumbre. Sebastián, el CEO que la había admirado en la exposición, comentó en su última publicación, lo que detonó una mezcla de alegría y ansiedad. El verdadero arte viene de un lugar sincero, decía su mensaje privado. Este apoyo la iluminó. Tal vez había personas que valoraban su arte incluso más allá de la crítica de su hogar. A medida que avanzaban los días, Julia se daba cuenta de que cada nuevo seguidor, cada elogio, se traducía en confianza y fuerza. Estaba mezclando su vida laboral y maternal, uniendo los dos mundos que hasta ahora parecían irreconciliables. No obstante, a medida que su seguridad se elevaba, también lo hacía la tensión con Ricardo. Él no podía aceptar que su esposa comenzara a brillar, le resultaba aterrador. En medio de esa transformación, Julia enfrentó una disyuntiva. Su éxito en el arte y la búsqueda de una vida nueva estaban en peligro de colapsar ante la resistencia de su esposo. Aquella noche, tras una discusión particularmente intensa y cargada de resentimiento, se dio cuenta de que el momento decisivo había llegado. Se estaba convirtiendo en dos mujeres, la que anhelaba ser y la esposa que se sentía atrapada. Mientras miraba por la ventana, la luna llena iluminaba su rostro, resaltando las decisiones que se agolpaban en su mente. Aquella luz era un símbolo, un recordatorio de que cada final era un nuevo principio. Justo cuando su determinación alcanzaba su pico, una notificación emergió en su teléfono. Era una invitación a hacer una exposición individual en una prestigiosa galería de arte. Con el corazón palpitante, comprendió que la vida daba giros inesperados, y que estaba lista para tomar el control por primera vez. Su ascenso hacia la libertad estaba comenzando, pero el camino estaba trazado por decisiones que tendrían un impacto duradero. El eco de las críticas seguía presente, pero Julia sabía que no podía dar marcha atrás. Había llegado el momento de enfrentar a Ricardo y elegir de una vez por todas quién quería ser. Pero,
lograría encontrar el valor que tanto necesitaba, o sus decisiones la llevarían hacia una confrontación insostenible. La encrucijada la aguardaba y las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba. La mañana siguiente, Julia se despertó con la luz del sol acariciando su rostro, una nueva energía fluyendo por sus venas. A medida que se incorporaba, sintió una mezcla de ansiedad y emoción ante el reto que se configuraba frente a ella. La invitación para la exposición colgaba en su mente como un ancla, emanando el reconocimiento que siempre había anhelado, y también como el primer paso hacia una vida que no estaba dispuesta a seguir relegando. Al mismo tiempo, la impronta de la conversación con Ricardo la seguía persiguiendo. Sabía que enfrentarle sería complicado, pero el miedo no podía convertirse en su sombra. Tomás, ajeno a los dramas de los adultos, jugaba alegremente en su habitación, un recordatorio constante de que su lucha no era solo por ella, sino también por el futuro de su hijo. Esa idea era el impulso que necesitaba para armarse de valor. Mientras preparaba el desayuno, una ola de determinación la envolvió. Dejando a un lado las rutinas monótonas, Julia decidió que cada decisión debía ser consciente y alineada con su nuevo propósito. Servía los cereales con una sonrisa, fomentando un espacio de alegría y creatividad con Tomás, quien le enseñaba a ver el mundo con su inocencia. Compartieron risas y dibujaron juntos en papel, un pequeño ritual que se había convertido en su refugio. Unos minutos más tarde, cuando Ricardo llegó a la cocina, el ambiente se cargó con tensión. Él no disimulaba su descontento, observándola con esos ojos que antes le parecían admirativos pero ahora se parecían más a un juicio. Sin embargo, Julia decidió no dejarse intimidar. «Hoy tengo una reunión importante», le informó, manteniendo un tono firme y sereno. «¿Una reunión para qué? ¿Más proyectos de arte que no te llevarán a ninguna parte?», Ricardo replicó, con dureza en la voz. Las palabras eran dagas, pero Julia se armó de una armadura invisible. En vez de retroceder, avanzó. «Voy a exponer mi trabajo en una galería», anunció, cada palabra resonando con la fuerza de su determinación. El silencio se hizo presente, marcado por el guiñón de incredulidad en el rostro de su esposo. La respuesta de Ricardo fue una mezcla de desdén y burla. «¿Crees que eso te hará famosa? Eres madre primero, deberías recordar eso». La cruel realidad de su ausencia empujó a Julia al límite. Ya no podía permitir que el miedo la mantuviera en silencio. «Ser madre no significa dejar de soñar o de luchar por lo que soy», argumentó, cada sílaba resonando con poder. La conversación desgastante, aunque difícil, despejó el aire entre ellos. Julia no estaba dispuesta a ceder su esencia por el miedo a lo desconocido. Mientras la conversación llegaba a su fin, Julia sintió que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. La lucha no solo era interna, era también una búsqueda clara de autoafirmación y reconocimiento. Le dio la espalda a Ricardo, no con rencor, sino con la certeza de que había tomado la decisión correcta. El día avanzó y, en el transcurso de la tarde, Julia se sentó frente a su computadora. Tenía que preparar una presentación para dar a conocer sus obras ante potenciales coleccionistas y amantes del arte que asistirían a la galería. Cada trazo, cada color que transmitía en sus lienzos, ahora se convertiría en un modo de expresión intenso en su narrativa. En medio de esa labor, se detuvo un momento. Una notificación del mensaje de Sebastián apareció en la pantalla. «Hablemos después de la exposición, tengo una propuesta para ti», decía. La curiosidad se apoderó de su mente. ¿Qué propuesta podría hacer Sebastián que la llevaría a un espacio aún más alto en su carrera artística? Con el corazón en un puño, sintió que el tiempo se detenía. Esa invitación podía ser la llave que abriría puertas a un futuro que nunca había imaginado. Sin embargo, el eco del conflicto familiar seguía acechando, desgarrándole el alma. Julia observó la imagen del lienzo que había estado trabajando. Era vibrante y lleno de vida, un reflejo de sus propias emociones. Sabía que debía avanzar, pero la presión en casa la tornaba en dos, la artista valiente y la esposa dudosa. ¿Se atrevería a cruzar esa línea, a desbordarse por completo en su búsqueda de satisfacción personal? El destino se entrelazaba en su mente con el futuro y los peligros de la hora. Julia sentía que las decisiones que tomaría alterarían todo lo que conocía.
Justo cuando pensaba que iba a dar un paso hacia la posibilidad, resonó el sonido familiar de la puerta al abrirse. Era Ricardo, de nuevo, con una expresión cambiante. La confrontación se había intensificado. Las preguntas no solo giraban en torno a su arte, sino que ahora cuestionaban su compañerismo. ¿Podría Julia mantener su pasión sin sacrificar su hogar? La batalla había comenzado, y ante ella, el verdadero desafío nunca había sido tan evidente. La tensión en el aire se volvió palpable, como si cada palabra intercambiada fuera una chispa dispuesta a provocar una explosión. Julia miró a Ricardo, sus ojos oscuros como el cielo antes de una tormenta, buscándole la respuesta a la pregunta que había comenzado a atormentar su interior. Había decidido que no podía seguir siendo una sombra, un eco de sí misma, y esa determinación ahora se veía amenazada. ¿Qué quieres?, preguntó, controlando una voz que ansiaba gritar. Él dio un paso adelante, su postura desafiante, como si quisiera dominar cada metro que la separaba de él. Las palabras que salieron de su boca eran más balas que frases. No puedo creer que te obstines en gastar tiempo en algo tan absurdo como tu arte. Deberías enfocarte en lo que realmente importa, dijo, cada sílaba cargada de desdén. El dolor de sus palabras se clavó en Julia, pero al mismo tiempo, una llama decidida comenzó a encenderse en su interior. Ella sabía que su habilidad artística representaba mucho más que un simple capricho. Era su voz, su manera de observar el mundo, un refugio cuando la vida cotidiana se tornaba agobiante. Y tú deberías entender que no soy solo una madre o una esposa. Soy también un artista, y tengo derecho a explorar eso, respondió, sus palabras fluyendo con una firmeza renovada. Aquel enfrentamiento ponía a prueba todo lo que había aprendido en la conversación previa. Se sintió más segura, más en control. Ricardo se cruzó de brazos, esa actitud defensiva que la irritaba. ¿Y qué pasará cuando no puedas equilibrar todo esto? Cuando el arte no te dé más que insatisfacción, era un dilema tan viejo como el tiempo, su sueño contra las expectativas que le imponía su entorno. Por un momento, Julia sintió que las dudas se asomaban, como sombras al final de un pasillo oscuro. Pero luego recordó el mensaje de Sebastián y la oportunidad que podría cambiar su vida. Le dio un giro a su pensamiento. Quizás eso no se trate solo de mis sueños. Tal vez deberías pensar en cómo te ves en este equilibrio. Solo estoy pidiendo que me apoyes en esta aventura, esa es una parte de ser pareja, replicó, el desafío en su voz resonando con fuerza. Mirando cómo Ricardo se encogía ante su respuesta, sintió el primer indicio de cambio en la dinámica de poder de su relación. Su deseo de ser escuchada, de validar su identidad, parecía estar causando una grieta en el único mundo que conocía. Esto no solo la empoderaba, era una redefinición del espacio que había permitido que él ocupase. Tienes que elegir, dijo él finalmente. El arte o nuestra familia. Las palabras, aunque duras, ya no contaban con la misma fuerza sobre Julia. Sintiéndose llena de coraje, se armó de valor. Nunca había imaginado que su decisión pudiera tener un impacto tan profundo, no solo en su vida, sino también en su relación con Ricardo. Sin embargo, el camino hacia su transformación no sería sencillo. Julia necesitaba espacio para crecer y evolucionar, y esos pasos no podían ser detenidos. Su mente retrocedió a un lugar familiar, la galería, el arte y la oportunidad de Sebastián. Un camino para el que tenía que prepararse. Con su voz entrecortada, pero decidida, respondió, debo ser auténtica, Ricardo. Así como tú, yo también tengo derecho a ser feliz. Si eso no es suficiente, quizás debamos reconsiderar lo que significa ser una familia. Al pronunciar esas palabras, se escuchó a sí misma por primera vez de manera clara. Las puertas del futuro se entreabrieron ante ella, pero comenzaba a sospechar que adentrarse en ese camino implicaría riesgos mayores de los que había calculado inicialmente. Mientras el silencio entre ambos se asentaba, el corazón de Julia latía con fuerza. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y su decisión sobre lo que realmente quería para sí misma no era solo una elección momentánea, sino la señal de un cambio. La influencia del arte que había permanecido oculta en ella comenzaba a despertar, incluso si eso significaba perderse a sí misma en el proceso. Justo cuando esa realidad se establecía, el sonido de su teléfono vibrando le sacó de sus pensamientos. Era Sebastián nuevamente.
Su contenido era breve pero prometedor: no puedo esperar más para hablar contigo. Necesitamos conectar. Te veo pronto. Julia sintió una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Podría ser que Sebastián estuviera apuntando a un futuro para ella que nunca se había atrevido a imaginar? La pregunta que la atormentaba ahora era si su decisión de abrirse a esta nueva oportunidad podría hacerla más fuerte o la conduciría a un abismo de incertidumbre. ¿Estaba lista para desatar su verdadero potencial y dejar atrás su viejo yo? La auténtica batalla apenas comenzaba, y la próxima jugada de su vida podría cambiarlo todo para siempre. El ruido del vibrar del teléfono se extinguió, pero el eco del mensaje seguía resonando en la mente de Julia. Cada palabra de Sebastián, como un recordatorio, la empujaba a un precipicio donde el miedo y la emoción se entrelazaban. ¿Qué implicaba realmente esa conexión? Mientras la incertidumbre se cernía sobre ella, una sensación de determinación comenzó a solidificarse. Sabía que debía aprovechar lo que se le ofrecía, aunque eso significara enfrentar sus propios temores. La idea de su inminente encuentro con Sebastián la llevó a reflexionar sobre su trayectoria. Tantos días dedicados a la rutina familiar, ahogándose en la monotonía, habían ocultado su esencia. Recordó cuando su amor por el arte no solo la iluminaba sino que también inspiraba a otros a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Se alejó de sus recuerdos y se concentró en el presente, respirando hondo para calmar la tormenta interna que se avecinaba. Empacó rápidamente una carpeta que había comenzado a llenar con su trabajo más reciente. En la intimidad de su estudio, se permitió explorar la mezcla de emociones que la inundaba, la presión de lo que significaba ser madre, esposa y ahora, potencialmente, artista. Había intentado ser la persona ideal para su familia, sin darse cuenta de que había dejado de lado su propio deseo de ser completamente ella misma. El arte era su pasaje a la libertad, y su voz comenzaba a reclamarse. Al abrir los enlaces sobre la galería que Sebastián había mencionado en su último mensaje, no pudo evitar sentir un cosquilleo de expectativa. Imágenes de otras exposiciones, artistas emergentes que seguían sus propios caminos, despertaron su deseo de pertenecer a ese universo. Julia se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha, otros también habían tomado decisiones difíciles, enfrentando sus propios desafíos para alzar la voz de su autenticidad. La inminente reunión con Sebastián no era solo una cita, era una oportunidad. La conexión que había empezado a formarse en su mente no se trataba solo de arte, era la posibilidad de abrir un nuevo capítulo en su vida. La emoción chorreaba dentro de ella, vibrante a cada segundo. Mientras se preparaba para salir de casa, la voz de Ricardo resonó de nuevo en su mente. Su ultimátum resonaba como un tambor en su pecho: el arte o nuestra familia. Fue un recordatorio de la carga que llevaba. Pero ahora, sentía que podía desafiar esa incapacidad de él para apoyarla. La elección se tornaba más clara. Cuando salió de casa, su corazón latía con decisión. Se permitió sonreír, dejando atrás las dudas que antes la sofocaban. El aire frío y fresco en su rostro pareció despertarla aún más. Cada paso hacia la reunión era un acto de autoconfianza. Ella no estaba solo en busca de un espacio para su arte, estaba enfrentando al nuevo yo que había decidido reclamar. Llegó al café donde se verían, y Sebastián la saludó con una calidez genuina. Su conversación fluyó con naturalidad, él compartió sus ideas sobre el arte contemporáneo, mientras ella se sintió cada vez más conectada a ese mundo. Hablar sobre su trabajo, sus aspiraciones y su enfoque se convirtió en un acto liberador. Rasgos de un antiguo yo comenzaron a destellar, llenos de vibraciones nuevas y enriquecedoras. Sin embargo, una sensación de advertencia se instaló en su mente: ¿cómo le comunicaría esta transformación a Ricardo? No podía evitar pensar que, en su búsqueda de autenticidad, el líder familiar en ella se interponía. ¿Sería capaz de navegar en ambas direcciones? La tensión comenzó a surgir de nuevo, y con cada boqueada de emoción, Julia se dio cuenta de que había un riesgo inminente. No solo podría perder aquello que había construido, sino también ganar algo que nunca había imaginado. Así, mientras la conversación con Sebastián llegaba a un punto culminante, una pregunta le brotó sin querer: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para defender su lugar en ese nuevo mundo? La inquietante posibilidad de que su vida pudiera transformarse por
Completo la espejeó, mientras una nueva verdad empezaba a tomar forma en su conciencia. ¿Sería esta una revolución auténtica o simplemente un paso hacia el caos? La tensión se intensificaba, y Julia, con el corazón palpitante, sabía que había cruzado una línea de no retorno. La conversación con Sebastián continuó fluyendo mientras Julia absorbía cada palabra, cada idea, cada matiz en el tono de su voz. De repente, la atmósfera se volvió electrizante, no solo hablaban de arte, se sumergían en el significado de crear, de colocar sus verdades en un lienzo, en una escultura. En su interior, una chispa se encendía, como si cada palabra de Sebastián fuera un pincel que comenzaba a dibujar un nuevo autorretrato, uno que había estado oculto bajo capas de conveniencia y dudas. En medio de ese intercambio inspirador, el rostro de Ricardo apareció en su mente como un fantasma. La imagen de él cruzando los brazos, el gesto de desaprobación dibujándose en su rostro. Esa imagen amenazaba con arruinar la belleza de su encuentro. Julia luchaba entre la gloria de la posibilidad creativa y las garras de la responsabilidad que había sentido durante años. La conversación fue un alivio, un despertar, pero también una batalla. Sin darse cuenta, había comenzado a analizar cada palabra que decía, preguntándose si estaba cruzando una línea que no podía volver a sobrepasar. ¿Cuánto de su antiguo yo podría cargar en este nuevo viaje? Sebastián parecía captar su conflicto. Es importante ser honesta contigo misma, y con lo que deseas, le dijo, como si hubiera leído sus pensamientos, las palabras reverberaron en su cabeza. ¿Qué deseaba realmente? A esa altura del encuentro, su voz interior resonaba con fuerza. Deseo ser artista. Deseo ser libre. Pero la libertad, en un rincón sombrío de su mente, también traía consigo el eco de la culpa. Había un pequeño monstruo que le recordaba las promesas que había hecho a Ricardo, su compromiso con la familia. Con cada sorbo de café, el dilema crecía. Se dio cuenta de que no podía simplemente ignorar su vida conyugal. Tampoco podía permitir que la influencia de Ricardo la moldeara nuevamente en un molde que ya había destrozado. La elección que tenía ante sí no era fácil, se sentía atrapada entre lo que había sido y lo que soñaba ser. Mientras la conversación avanzaba, Sebastián comenzó a hablar de una exposición que estaba organizando no muy lejos de ahí. Tengo un par de espacios para artistas, comentó, sus ojos brillando de emoción. Me encantaría que consideraras presentar algunas de tus obras. Este podría ser el comienzo de algo grande para ti. La oferta flotó en el aire, como un rayo de esperanza, pero Julia sintió un pesado nudo en el estómago. Algo tan sencillo como una invitación se transformó en un torrente de posibilidades y aprensiones. ¿De verdad crees que mi trabajo es lo suficientemente bueno? La pregunta brotó de sus labios, casi como un susurro. Aquel gemido de inseguridad resonó profundamente en ella, y si antes había sentido la conexión con su arte, ahora era abrumada por la duda. Sebastián no se detuvo, con una sonrisa sincera, le aseguró que su trabajo era auténtico, lleno de vida y emoción. Esa simple afirmación encendió una llama en su interior, pero al mismo tiempo, la culpabilidad aumentó. Su mente giró en torno a lo que esto significaba, no solo para ella, sino también para Ricardo y los niños. La balanza de su vida crujía bajo el peso de una decisión monumental. Mientras se despedían, el aire fresco de la calle la recibió como un soplo vital. Aún palpitaba en ella la emoción del encuentro, pero con ello venía la inquietud. Julia sabía que su viaje hacia la autenticidad había comenzado, pero la sombra de su vida anterior amenazaba con hundirla. Mientras caminaba, su mente corría. ¿Podría presentar su trabajo en la exposición sin que eso destrozara su matrimonio? ¿Cómo comenzaría a lidiar con el rechazo y la desaprobación de Ricardo? Y, lo más importante, si se lanzaba al abismo del arte, ¿qué pasaría si no podía regresar? El camino de descubrimiento personal que había comenzado se bifurcaba ante ella. Un lado prometía una nueva vida llena de pasión y expresión, y el otro la mantenía a salvo en un mundo familiar, pero estancado. Julia se encontró en una encrucijada. La vida que había imaginado colgaba de un hilo. Estaba lista para adoptar una nueva realidad, aunque eso significara romper con todo, incluidos aquellos que alguna vez había considerado su todo. Mientras la ansiedad la envolvía, una respuesta comenzó a gestarse en su interior.
Algo estaba cambiando, su percepción de sí misma se expandía, y con esta transformación, un nuevo y profundo desafío emergía: defender su nueva identidad a toda costa. ¿Sería capaz de sostener esa lucha, o se vería obligada a renunciar a su deseo de ser quien realmente era? La noche se dejó caer como un manto sobre la ciudad, abrazando a Julia en sus sombras mientras caminaba de regreso a casa. Cada paso resonaba en su mente, rítmico pero inquietante, como un tambor que anticipaba una batalla inminente. La idea de la exposición latía intensamente en su interior, compitiendo con las grabadas voces de su pasado que aún la mantenían cautiva. Al llegar a casa, encontró a Ricardo sentado en la sala, rostro cansado y brazos cruzados, en un gesto que le era familiar. La imagen de aquel momento, donde tantas conversas sin finalizar flotaban en el aire, le provocó un intenso nudo en el estómago. Aún sintiendo el calor de la charla con Sebastián, el contraste era un golpe helado. Aquellas 4 paredes, antes un refugio, se sentían estrechas y opresivas. ¿Cómo te fue hoy? Ricardo rompió el silencio, sus ojos buscando las respuestas que él ya sospechaba. Había una especie de tensión palpable que Julia podía casi tocar, un roce de una inminente confrontación, y se sintió empujada a decidir entre la verdad y la evasión. Bien, mintió, mientras su corazón tambaleaba entre el deseo de ser sincera y el miedo a las repercusiones. En ese instante, el monólogo interior que había empezado a construir se convirtió en una muralla, protegiéndola de abrir la puerta a una discusión inevitable. Tras una breve cena, pasó a su estudio, un espacio que antes había sido su santuario. Ahora, su mesa, llena de bocetos y pinturas sin terminar, parecía un mausoleo de sueños a medio realizar. Santiago, su mayor apoyo, siempre había hablado de la necesidad de un refugio creativo, pero hoy todo se sentía sombrío. La idea de la exposición amenazaba con convertirse en un ancla pesadiza que podría arrastrar todo lo que había construido, incluidos sus vínculos familiares. Sin embargo, el peso de no intentarlo se sentía aún más pesado. Miró su lienzo vacío, los colores esperando a ser liberados. En su mente, comenzó a visualizar sus obras, fragmentos de su alma, sus luchas y anhelos encapsulados en cada pincelada. Pero también recordó algo que Sebastián le había dicho: la autenticidad es el verdadero arte. Esa verdad vibró en sus venas como electricidad, desafiándola a explorar el horizonte de su creatividad. Sin embargo, aún estaba el dilema de cómo comunicar sus deseos a Ricardo. Era una discusión que sabía que podría abrir heridas y resentimientos. Pero la necesidad de compartir su mundo con el hombre que elegía cada día era una soga que comenzaba a apretarse. Mientras pasaba horas contemplando sus pinturas, la idea de confrontar a Ricardo se fue formando como una amalgama de nervios y determinación. La verdad se agolpaba en su garganta, dispuesta a ser liberada, pero también temía el caos que podría seguir. La corazonada de que el camino que había decidido tomar podría poner en riesgo todo lo que conocía comenzaba a reverberar como un mantra. Finalmente, cuando las luces comenzaban a apagarse en la casa, Julia se sintió impulsada a abordarlo. «Ricardo, tenemos que hablar», su voz resonó en la quietud de la habitación, cargada de un término que presagiaba un cambio inminente. La preocupación en los ojos de él lo decía todo: la calma siempre precede a la tormenta. «Sé que algo ha cambiado en ti. Estás distante», dijo, la vulnerabilidad en su tono resaltaba la inquietud que había estado sopesando, lo que ella ya había comenzado a sentir. Julia respiró profundamente. Esta era su oportunidad, el momento en que finalmente podría ser el artista que deseaba ser, pero lo que le esperaba al otro lado de esa conversación podría destruir esos sueños nacientes. El reloj marcaba el compás del instante en que todo podía cambiar, y con esas palabras, Julia se dio cuenta de que su nueva identidad ya estaba casi formada, solo necesitaba dar un paso adelante, aún sabiendo que podía perderlo todo. Así, el camino hacia su verdad comenzaba a tomar forma, mientras el eco de la posibilidad resonaba en el aire, como una invitación al descubrimiento que aún necesitaba hacer. ¿Sería capaz de enfrentar la realidad de su vida y encontrar un equilibrio entre sus deseos más profundos y sus responsabilidades? La respuesta aguardaba al otro lado de la conversación. El negociado silencio de la habitación se transformó rápidamente en una tormenta.
Julia sintió el peso de la espera en el aire, cada segundo se convirtió en un minutero desafiante que contaba no solo el tiempo, sino también las pulsaciones de su corazón. Ricardo la observaba, su mirada aguda y las cejas ligeramente fruncidas, como si tratara de destilar la esencia de su insatisfacción. Me siento perdida, admitió finalmente Julia, como si romper la barrera verbal fuera el primer paso hacia su salvación. La confesión liberó un torrente de emociones que había mantenido enclaustradas. Ricardo, en un instante, cambió de postura. Cuando lo miró, esperaba reproches, pero en su lugar halló curiosidad y un toque de angustia. ¿Perdida en qué sentido? ¿Es por tu trabajo? No solo eso, Julia vislumbró la chispa de una conversación más profunda. Es mi arte. Me consume, y creo que estoy lista para dar el paso que antes temía. La relevancia de sus palabras la sorprendió. ¿Era esta la manera en que podía redefinir su existencia? ¿Qué paso? ¿Te refieres a la exposición? Ricardo lo pronunció casi como una pregunta retórica, pero ella podía ver su tono sombrío. La distancia entre ellos se hacía más evidente frente al conflicto que ella sabía que estaba a punto de detonar. Sí, y no solo eso. Quiero arriesgarme a presentar mi trabajo tal como es, sin filtros. Quiero ser auténtica. Julia sintió que, aunque sus palabras podían causar dolor, era una necesidad esencial en su búsqueda. Pero, ¿no te das cuenta de que un cambio así puede costarte todo? ¿Acaso piensas en lo que queremos construir? Su voz era un eco de su propia inseguridad, y le dolía el cariz que tomaba la conversación. ¿Y lo que yo quiero? He pasado demasiado tiempo relegando mi sueño, y si no paso por esta experiencia, tal vez nunca ocurra, dijo mientras su voz temblaba de emoción y de desafío. Un silencio pesado envolvió la sala. Julia se dio cuenta de que estaba desnudando su alma ante él, creando una conexión cruda que ni ella había previsto. Con cada palabra, la tensión acumulada se transformaba en una niebla espesa que oscurecía la brújula de su relación. De repente, frente a esta intensa revelación, Ricardo relajó sus hombros. No quiero perderte en este proceso. Pero no puedo controlar lo que decide tu corazón. Julia sintió que había un cambio en el aire, como si su vulnerabilidad comenzara a provocar un reflejo en él, un destello de reconocimiento que prometía unir sus caminos y caminos paralelos. Julia comprendía que la lucha no estaba solo con él. En su interior libraba la batalla más significativa, la lucha contra el miedo al fracaso y el deseo de liberarse. Esta era su oportunidad de crecer, no solo como artista, sino como persona. La autoconciencia la empoderaba, quería asumir la responsabilidad de sus elecciones, abrazar las consecuencias pese a que pudieran ser desgarradoras. Lo sé. Lo siento. No quiero poner en riesgo lo que tenemos, pero también no puedo jugar más a ser alguien que no soy, explicó, su voz resonando con firmeza. En ese instante, empatía y deseo confluyeron, sería la primera vez que se permitía vislumbrar un destino donde el arte y el amor coexistían. Sin embargo, Ricardo permaneció en su rincón de la sala. Julia podía leer la lucha en su rostro. Su amor estaba dispuesto a deslumbrarse, pero el constante eco de sus inseguridades estaba profundamente arraigado. Podía sentir que se acercaba una bifurcación en sus caminos. Es un gran riesgo, Julia, y aún así, sabes que lo apoyaría si es lo que realmente deseas, lamentó Ricardo, sabiendo que sus palabras estaban llenas de dolor. Pero también debes preguntarte si este camino es el que quieres, porque alguien siempre tendrá que ceder algo. Esa frase resonó en su mente, dejándola atrapada en un mar de ambigüedad. A medida que la conversación se alineaba hacia su conclusión inminente, la visión de una vida sin expresión y sin autenticidad se volvió más inusual. Era un camino repleto de sacrificios, pero cada paso hacia adelante debía ser consciente y firme. La noche se sentía densa, y Julia supo que el dilema interno que enfrentaba podía cambiar su vida para siempre. La última pregunta que resonó en su mente fue, ¿cuál sería su próximo paso, cuando la imagen de su yo ideal empezaba a tomar forma, pero a un costo que nunca imaginó tener que pagar? Ricardo se quedó observándola, como un faro en la oscuridad, y entonces lo entendió, el verdadero desafío sería enfrentar su propia identidad. ¿Podría soportar la idea de que su búsqueda personal empujara a otros, incluso a los que más amaba, al borde del abismo?
El aire pesado de la habitación parecía haber absorbido las emociones de Julia, como una esponja saturada. Sabía que su decisión estaba en un punto de inflexión, pero en su mente resonaban las palabras de Ricardo, las cuales se multiplicaban en ecos que la mantenían prisionera. Cada respiración se sentía como una batalla, se pasaba las manos por el cabello, incapaz de despojarse del dilema. Al final de una noche impredecible, sus pasos la llevaron a su estudio, un espacio que había sido testigo de su crecimiento creativo. La luz proyectaba sombras que llenaban el ambiente de incertidumbre, mientras frente a ella se erguían sus obras, sus sueños materializados en lienzos. Reconoció la moldura de un retrato titulado Liberación, una obra que había comenzado a crear en los momentos de mayor desesperación. Ahora parecía acuñarse un nuevo significado, a medida que avanzaba en su dirección, cada trazo, cada color, la llamaban a un enfrentamiento inevitable. Julia respiró hondo, y sintió cómo las piezas de su ser se alineaban, una sensación de electricismo le despertó un impulso renovado. La necesidad de expresarse la invadía por completo, un fuego interno que no podía ignorar más. Era el momento de despojarse de todo lo que le habían enseñado sobre la conformidad, era momento de romper las cadenas. Se sentó frente a su lienzo, un espacio en blanco que reclamaba la valentía que aún le faltaba. Sus manos temblaban, pero finalmente tomó el pincel como se tomaría la decisión más significativa de su vida. Cada movimiento era un intento de alejarse del miedo, y mientras las pinceladas tomaban forma, la incertidumbre se transformaba en claridad. Sin embargo, en el fondo de su mente, la voz de Ricardo interrumpía la serenidad. ¿Realmente quieres arriesgarlo todo por esto? La pregunta se colaba en su proceso creativo, como un ladrón que roba color a su obra. Julia se obligó a confrontar esa inquietud. La decisión no era solo suya, sino que implicaba a su amado, la persona que había sido su refugio. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a cargar el peso de su anhelo individual? Mientras una tormenta de color brotaba del lienzo, empezó a encontrar respuestas en sus propias sombras. La lucha interna era palpable, pero al mismo tiempo, había un matiz de aceptación en el dolor que le causaba pensar en lo que podría perder. Este era el inicio de su metamorfosis. Sintió que la conexión con su ser profundo florecía entre luces y sombras del color. Cada detalle representaba no solo su viaje, sino su verdad. La vulnerabilidad se transformó en poder. Cuando la madrugada se consolidó en el horizonte, los primeros rayos de sol iluminaron la habitación. Julia se apartó del lienzo y observó su obra finalizada con un matiz de sorpresa. Había capturado una esencia reveladora, una valentía que nunca había imaginado tener. Aún así, la certeza de su camino la inundaba de una nueva inquietud. ¿Cómo reaccionaría Ricardo al ver su verdadero yo reflejado en el arte? Mientras su mente buscaba respuestas, comprendió que había un nuevo desafío por delante. No solo debía validar su voz a través de la expresión artística, sino también enfrentar la realidad de su relación y sus implicaciones. Aquel lienzo no era solo el impacto de su descubrimiento personal, sino un llamado a un diálogo abierto con Ricardo sobre sus irrupciones y contradicciones. Con el corazón acelerado y la adrenalina en aumento, supo que tenía que compartir lo que había creado. La hora de la verdad se acercaba. Aunque había encontrado una nueva forma de autenticidad, permanecía la pregunta en su mente: ¿podría su amor soportar la revelación de su transformación? La incertidumbre de lo que vendría desbordaba cada rincón de su ser. Se encontraba al borde de un siguiente paso, la revelación que podría derretir las expectativas y alterar las dinámicas de su mundo. Y mientras un nuevo amanecer comenzaba a asomar por la ventana, las sombras del pasado todavía albergaban secretos por descubrir. La luz del nuevo día brillaba con fuerza en la habitación, iluminando el rincón donde Julia había llevado a cabo su mayor revelación. Había creado una obra que no solo era un reflejo de su esencia como artista, sino también un testimonio de su transformación. Mientras contemplaba el lienzo, sentía que cada trazo la conectaba a la libertad que siempre había anhelado. Ya no era solo una madre soltera atrapada en la rutina, se había convertido en una mujer fuerte y decidida a reclamar su lugar en el mundo del arte. Julia sabía que había llegado el momento de enfrentar a Ricardo. Pasaron horas diluyendo la incertidumbre. La obra, Renacer, representaba su lucha, sus júbilos y sus anhelos entrelazados en un solo lienzo vibrante. Era un símbolo de nueva perspectiva que debía ser compartido,
no solo con su esposo, sino con el mundo que ahora la recibía por completo. Al momento de sentarse frente a él, su corazón latía con intensidad. Ricardo, comenzó, sintiendo su voz firme a pesar de la vulnerabilidad expuesta, debo mostrarte mi obra. Es una parte de quién soy, de lo que he estado sintiendo. Él la miró con una mezcla de confusión y curiosidad. Dímelo, Julia. ¿Qué quieres decir con eso? Su expresión, muchas veces fría, ahora reflejaba un destello de interés. Se levantó y, con un gesto suave pero decidido, lo llevó a su estudio. El aire estaba impregnado de energía, la tensión palpable mientras ambos se encontraban rodeados de la evidencia de su pasión. Con el corazón en la mano, descubrió la pintura. Esto es lo que he estado creando. Este es mi corazón, cada color representa una parte de mí que había estado oculta, explicó, su voz vibrando con emoción. Ricardo se aproximó, contemplando la obra. Sus ojos negativos, antes llenos de burla, ahora buscaban entender. ¿Es esta tú?, preguntó, su tono conciliador marcando un cambio en su actitud, casi como si se abriera una puerta inexistente entre ellos. Sí, es mi verdad. Y quiero que seas parte de esto, de mi vida como artista. La sinceridad de sus palabras y la vulnerabilidad del momento colisionaron, llenando el espacio de promesas de una nueva conexión. Su respuesta fue un silencio pesado. Julia se sintió asustada pero determinada. No necesitaba su aprobación, su arte era su propia libertad, pero deseaba que él comprendiera su lucha. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Ricardo habló. Me impresiona, Julia. Siempre supe que había algo en ti que no habías mostrado. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Quiero seguir siendo tu mujer y la madre de Tomás. Pero también quiero ser yo misma. Mi arte es una parte integral de eso. Necesito tu apoyo, no tu juicio, le suplicó. Un aire de reflexión se instaló entre ellos. Ricardo podía ver el camino que Julia había tomado, las decisiones que había liberado sus deseos reprimidos. Comenzó a darse cuenta de que sus demandas de abandono podían estar basadas en su propio miedo a perder la estabilidad que habían construido. La lucha por la autenticidad no significaba dejarlo atrás, sino integrarlo a su vida artística. Elaboraron un diálogo sincero, donde ambas partes se hicieron preguntas profundas y también expusieron sus temores. Julia no esperaba que todo se resolviera en un instante, pero en el fondo sabía que su arte había comenzado a construir un puente entre sus mundos, unificando en lugar de dividir. A medida que las semanas avanzaron, la obra de Julia comenzó a resonar más allá de su hogar. El evento de la galería se acercaba, y con cada día, su confianza crecía. Había tomado la decisión de seguir su camino sin mirar atrás, y Ricardo, aunque aún lidiando con sus miedos, comenzaba a apoyarla más intencionadamente, brindándole el espacio que necesitaba para crecer. Finalmente, en una calurosa tarde de verano, el día de la exposición llegó. Cuando Julia vio sus obras colgadas en la galería, sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. La conexión con el público era vibrante, personas de diferentes trasfondos se conectaron con su trabajo, comentaron sobre lo que cada pieza les evocaba. Ricardo fue a su lado durante toda la noche, viéndola brillar. Se dio cuenta de que, lejos de perder a su esposa, está viviendo una aventura diferente. Aquella noche, no solo se celebró la apertura de la galería, sino también la unión renovada entre Julia y Ricardo, quienes ahora miraban hacia el futuro con esperanza. Juntos, habían encontrado un nuevo camino. Mientras el sol se ponía, iluminando el horizonte con tonos dorados, Julia sintió un profundo agradecimiento por haber tomado ese riesgo. Se dio cuenta de que la verdadera transformación radica en abrazar la valentía de ser uno mismo y crear un espacio donde los sueños sean perfectamente aceptables. Estaba lista para seguir creando, pero también para seguir amando. La vida de artista que había reclamado no solo la liberó a ella, sino que también liberó a aquellos que la rodeaban. Cada pincelada era un paso hacia su destino, y ahora podía dibujar no solo su futuro, sino también el de su familia. Con la confianza y el compromiso renovados, Julia había brillado en el camino que había elegido, y esa era su mayor victoria. Ahora es el momento de que también tú crees tu propia historia.
Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emocionales y exclusivas que inspiran a la transformación. Deja un me gusta ahora, porque cada interacción alimenta nuestro canal y nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas narrativas. Comenta tus reacciones sobre este final increíble y cuéntanos qué te ha inspirado. Y por favor, compartí instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y tú puedes ser parte de este viaje. No esperes ni un segundo más.